Bueno, vamos a comenzar, hacemos una oración y empezamos. Oramos, Señor, te damos gracias en este día por poder compartir este tiempo. Venimos ante ti, Señor, con deseo de escudriñar las Escrituras, de buscar, Señor, en ellas dirección para nuestras vidas, aprender, Señor, algo nuevo, algo que nos ayude, Señor, en este tiempo a discernir las cosas que suceden, que podamos entender, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, los tiempos que estamos viviendo, Señor, y todo lo que las palabras nos marcan, Señor, para que cada uno de nosotros podamos estar atentos, Señor, a todo lo que nos rodea, lo que vivimos. En este día queremos rogarte que tu Espíritu Santo ministre a nuestros corazones, que sea Él obrando en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que quites toda molestia, todo estorbo, Señor, todo cansancio, Señor, del día de trabajo, Señor, de toda esta semana, Señor, que ya ha transcurrido. Te pedimos que en este momento podamos, al abrir las Escrituras, meditar en ellas y aprender algo nuevo para nuestras vidas que nos ayude a seguir firmes en ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas y en cada uno de aquellos que han de estar oyendo este audio, Señor. Te damos gracias y esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a mirar Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27, si llegamos a ver, porque estarían conectados estos dos versículos. El versículo 26 habla acerca de las mujeres en primer lugar, y el versículo 27 de los hombres. Vamos a tratar de llegar a los dos versículos, pero vemos. Mientras tanto leemos Romanos 1, 26. Y dice la palabra: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Lo que viene hablando Pablo es la degradación del hombre al profesar ser sabio, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, por algo semejanza de imagen de hombre, de ave, de cuadrúpedos, de reptiles. Y por esa causa Dios los entregó a esa inmundicia que ellos tenían en su concupiscencia, en su corazón, en los deseos que ellos buscaban. Dios los entregó a eso. Y ahora llegamos al punto donde se nota mucho más esa entrega, esa perversión, porque habíamos hablado la vez pasada que hay tres partes o tres versículos donde dice y los entregó, que Dios los entregó. Uno estaba en versículo 24, el otro en versículo 26 y el 28, donde habla acerca de cómo Dios los entregó. Son distintas formas en que Dios los deja. No es que Dios se le ocurre entregarlos a eso, no, es que estaba en sus corazones, el deseo estaba en sus corazones. Y al tener ellos esto en sus corazones, Él les permite que eso se vea en sus vidas. Y lo que vamos a mirar hoy es lo que dice Pablo de pasiones vergonzosas, ¿sí? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces lo que vamos a tratar en primer lugar en este versículo 26 es referente a las mujeres. Entonces decimos que cuando Dios los entregó, habla de a pasiones vergonzosas y las identifica en el versículo 26 y 27. 26 habla acerca del lesbianismo. Las mujeres dejaron el uso natural que Dios había establecido y
tienen relaciones sexuales, no solamente relaciones sexuales entre mujeres, sino que llega a algo mucho más promiscuo, más bajo. Y luego habla acerca del versículo 27 de los hombres, la Puede ser heterosexual, pero hacer asquerosidad. Se refiere Sí, también. Y también no solamente llegar con mujeres o alguna perversión, o también a otra bajeza, eh, que vamos a ver que las escrituras hablan acerca de eso, que está prohibido eh, llegar a ese punto. Entonces el versículo 27 habla acerca de los homosexuales, ¿sí? Vamos a referirnos entonces a este versículo 26. Estas acciones vergonzosas que identifica el versículo 26 y 27, como ser la conducta homosexual, que es un pecado que forma condenado de forma terminante por las Escrituras. La Biblia lo condena. ¿Estos siempre son espíritus que entran a las personas cuando No, no, son no, gay? ¿O no, son no, no. modas? Vamos a identificar, entonces eso no es un espíritu, ¿Son elecciones de vida? son elecciones que las personas toman, ellos desean ello. Por eso Es la concupiscencia. muchos chicos, muchos niños o adolescentes en esta época, con la moda que está ahora, como que se sienten que sí, pero, o sea, porque lo toman como... Es el deseo de la persona, puede ser llevado por algún hecho traumático, una violación, alguna situación que les causó un trauma y ellos aceptan esa forma de vida o consideran que esa forma de vida es para ellos. Puede ser por alguna influencia que de pronto les hace creer en sus mentes, les graba en su mente que esa condición es natural o normal, o que ellos son... después lo naturalizan. claro, ellos creen eso. Y de eso comienza acá en el corazón de la persona, es el deseo o la concupiscencia que dice, pero después puede llegar a ser algo espiritual. Cuando uno lo hace, cuando lo convierte. Y bueno, el enemigo utiliza ya después herramientas espirituales para trabajar sobre esa persona. Pero el deseo está. Porque Satanás lo que utiliza para dañar a la persona es la carne. Y como vimos en Gálatas, todas esas cositas sexuales están en la carne. Entonces Satanás las distorsiona, las transforma y hace un efecto. Por eso no es solamente reprender y atar al enemigo. En eso no es que simplemente sea Satanás trabajando, que lo cambió. No, el deseo de la persona fue. Claro, Satanás, pero también primero fue la carne y después Satanás lo ayudó. Exactamente. Después lo termina atando completamente, ligando a esa forma de vida. Entonces, hay varios versículos que podríamos nombrar. Génesis 19, del 1 al 38, ahí habla acerca de Sodoma y Gomorra, después lo van a mirar ese porque es largo. Pero vamos a mirar Levítico 18, 22. Hablando acerca de homosexualidad o sodomita, como dice en el Antiguo Testamento. Y dice Levítico 18, 22, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ya directamente lo describe así, es abominación. ¿Sí? No, el hombre no puede tener relaciones sexuales con el hombre. Primera de Corintios 6, del 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, hay una diferencia entre afeminado y los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos. Ahí Pablo está diciendo que alguno que estaba ahí en Corintio había sido rescatado de ese lugar. Había alguno que era homosexual.
afeminados y serían fue... los que se dan a conocer, que son gay, y los otros son los que no, pero sí. Afeminados son aquellos que de pronto tienen algunas actitudes de mujer, Pero son gay. no llegando a ser gay, Ah, tienen actitudes de mujer. Muy delicados, muy pulcros, ¿qué pasa meticulosos. cuando un niño ya lo ves así delicado, como con actitudes diferentes, pero cuando es niño, y ya después en adultez llega a ser gay? ¿Por qué? Porque está el enemigo ahí. Hay muchas cosas que de pronto los padres son causantes de esa situación, porque cuando es acerca de la niñez, los padres tienen que ser los custodios, los que estén formando a los chicos. Yo he visto padres que de pronto ven que el nene, un varoncito, comienza a jugar con muñecas o con... es un juego. Lo ven que se pone los zapatos de la mamá y empieza a caminar con tacos ahí a las chuequeadas y dice, ay, no, se matan de risa. No, esas cosas hay que formarlas, porque los chicos están buscando identidad. Y si nosotros no le marcamos de chiquitos, vos sos varón, vos sos nena, ellos lo van a tomar primeramente como un juego, pero después van a ver, querer identificarse con o la madre, si es más fuerte la madre. Entonces, retomamos el texto. El texto era 1 Corintios 6, del 9 al 11. Y ahí hace referencia a cierta clase de pecados, entre ellos habla acerca de afeminados y también dice ni los que se echan con varón. Entonces hace una diferencia. Los afeminados son aquellos que se consideran, tienen actitudes de mujer, un varón que tiene una actitud de mujer. Esa clase de personas está deshonrando lo que Dios hizo. Entonces, por eso es un pecado. Dios lo creó varón, la escritura dice varón y hembra fue creado, entonces al deshonrar lo que Dios estableció, ahí está el pecado. Pero el versículo 11 dice, y esto es algunos, o sea que algunos de la iglesia de Corintios tenían esa clase de pecado. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que hay, como cualquier otro pecado, hay perdón, hay restauración. Si la persona acepta a Cristo y cambia, porque tiene que haber un arrepentimiento y cambia su vida. Por eso la Biblia habla que nosotros tenemos que nacer de nuevo. ¿Sí? En realidad para Dios todo es pecado, hasta lo más simple. Sí, pero establece que el hombre tiene que nacer de nuevo. Claro, nosotros tenemos que tomar la actitud de nuevo. Porque ese hombre de pecado no puede estar ya en nuestra vida. Algunas personas se justifican diciendo, bueno, pero Dios me ama así como soy. No, 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 no te ama así como soy. Dios te ama a pesar de lo que sos. Pero sí requiere para entrar al reino de Dios que una persona nazca de nuevo. Si nace de nuevo, va a haber una transformación, un cambio. Eso lo encontramos en Juan capítulo 3. Igual yo me di cuenta de una cosa, que Dios va trabajando en el interior y transforma y uno se da cuenta después las cosas que deja de hacer. Pero hay cosas que también uno tiene que poner de su parte. Ujú. Porque tampoco esto... Hay cosas que sí uno tiene que poner de su parte. Sí. Es que eso es parte del cambio. Nosotros, porque somos nosotros los que tenemos que cambiar. Sí o sí tenemos que poner nosotros nuestra voluntad. Bueno, Gálatas 5, 19 al 21, ahí hablaba acerca de la obra de la carne. Efesios 3, del 5, del 5, capítulo 5, del 3 al 5, ahí está. Dice lo siguiente, dice, pero fornicación y toda inmundicia, ahí entraría lo de el versículo 26 de Romanos 1:26, referente a las mujeres.
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino, antes bien, acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahí también nombra que una persona que es avara, que es mezquina, bueno, eso es idolatría. Fíjese usted cómo lo describe también, eso también es pecado. Bueno, estos textos hablan acerca de... hacen referencia a Romanos 1:26. Fornicación sería fuera del matrimonio. Fornicación, sí. Pero o sea, Fornicación si es... la pareja está desde antes, después hay que arreglar los papeles. Desde antes que entre a Cristo, si no están casados. Fornicación es cuando una persona tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. Adulterio es cuando en un matrimonio una de las personas tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es adulterio. Lo otro es fornicación. La fornicación es antes de casarse. Por eso es que lo conveniente es una vez que ya la persona llega a Cristo, tiene que casarse, tiene que cambiar su vida. O sea, ponerse en orden. En una pareja tiene que ponerse en orden. Ahora, un matrimonio, digamos, que lleva mucho tiempo, o sea, no matrimonio, están en pareja, en unión libre o como le dicen ¿cómo le dice también? Bueno, le dicen un montón de cosas, pero lo más probable es que no se cansen, pero ya llevan mucho tiempo juntos. Pero, por ejemplo, pero ¿cómo sabemos si Dios va a tomar en cuenta eso? Por eso mismo, si la persona quiere agradar a Dios, tiene que dar ese paso. Es un acto si no quiere, o sea, en la iglesia no pueden casarlos por el hecho de que aquí en Argentina no es no es legal. Solamente se da la bendición en la iglesia, pero legalmente tiene que casarse con un juez. Entonces por eso se va al registro civil. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Si no quiere fiesta, no quiere nada, ¿para qué? Bueno, pero es un trámite más. Es algo sencillo. Y aparte que legalmente da constitución a una familia. Mientras tanto, el día que parte uno, es un problema, porque no tienen ni el apellido, no tienen los hijos, no tienen herencia, no tienen nada, no tienen, y es un lío total. Entonces, es cuestión de poner orden. O sea, hasta es una bendición legal y también espiritual. Pero es muy común que sucede que una persona, la abuela se casó así, o formó su pareja así, de esa manera. Los hijos también hacen lo mismo, y los nietos van a hacer lo mismo, porque también va pasando a veces de generación en generación, y es problemática esa situación. No tendría que ser eso así. Dios no estableció que suceda esas cosas. Bueno, seguimos acá entonces. Habla acerca de mujeres, ¿no? El versículo 26. Y dice, en lugar del término griego usual, que significa mujeres, esta es una palabra genérica para el sexo femenino. No está hablando está hablando de todo el género de la mujer. Pablo menciona primero a las mujeres para mostrar el alcance de la impudicia bajo la ira del abandono, porque en la mayoría de las culturas las mujeres son las últimas en verse afectadas por el colapso moral. Cuando hay algo que afecta moralmente, la mujer comúnmente
llega después a sufrir las consecuencias. Pero Pablo la nombra primero para que vean el efecto que causó toda esta situación. Cuán bajo cayó que aún las mujeres cambiaron su uso natural, dice. Y transgredieron lo que Dios había establecido. Esas mujeres cambiaron, ¿sí? Entonces, sus mujeres cambiaron, abusaron de sus cuerpos. Mujeres paganas practicaban aberraciones homosexuales. Esto es hablando del pueblo pagano. Ahora, recordemos que esta es una carta a los romanos. Por lo cual se veía todas estas conductas ahí en Roma, era un lugar que estaba influenciado por estas conductas. Romanos y griegos tenían una forma de conducta bastante aberrante en ciertas cosas. Y la gente lo veía, lo notaba y a veces era salpicada por todas estas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenían que hacer cuando llegaba una persona de esa clase a la iglesia? Bueno, entonces van. Por eso es que primero lo confrontan la realidad, que esto es un pecado. Después la persona tiene que decidir. Esto es una condición de la persona que ha decidido tener esa forma de vida, ¿sí? Entonces, no es ajeno Pablo a lo que se estaba viviendo en ese lugar. Entonces, muchas mujeres paganas practicaban aberraciones homosexuales, como también la bestialidad, ¿sí? Entonces, ese es otro punto que decíamos recién, la bestialidad. ¿Qué sería? Levítico 18, 23. ¿Está con animales? Claro. Levítico 18, 23 dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amasillándote con él. Ni mujeres algunas se pondrán delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Notemos que estamos hablando de la carta de Levíticos, cuando recién comenzó el pueblo de Israel. Dentro de esta ley, porque era muy común en la tierra de Canaán esta clase de perversión. Las mujeres no solamente se entregaban a otras mujeres, sino que también se entregaban a animales. O sea, ¿hasta qué punto llegó el pecado a afectar a las personas? Y esa era una ley que Dios estableció para el pueblo de Israel de no contaminarse con las costumbres que estaban alrededor, en todos los pueblos alrededor. Y sigue diciendo, los hombres cometían la sodomía. Deuteronomio 23, 17 dice, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces, no tenía que haber prostitutas, ni tampoco sodomitas o homosexuales. ¿Sodomitas se llamaban los homosexuales? O los homosexuales. En Israel es una prohibición, está prohibido. Segunda de Reyes 23, 7 dice, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Una de las formas que utilizaban sexualmente era para idolatrar o adorar a ciertas deidades. Todo lo que eran los dioses paganos, esa era la manera de expresar adoración. Y era una contaminación tremenda lo que pasaba ahí. Aparte de todo lo que implicaba eso, porque implicaba toda clase de enfermedades, de personas que de pronto estaban contaminadas y eso se propagaba y era una peste que se realizaba. Bueno, todo esto habla acerca de cómo cambiaron las mujeres. Pero acá citamos algunos textos del Antiguo Testamento en los cuales
ya vemos que la costumbre pagana o de la mayoría de las personas en ese tiempo era así, fuera del pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se le prohibió esta clase de conducta, ¿sí? Aunque después encontramos que se hallaban prostitutas o rameras, como dice, en el pueblo de Israel. Se las nombra. Y esas personas estaban, o esa clase de conducta estaba prohibida por Dios. Igual transgredieron eso. Vamos a entrar en un temita más profundo, ¿sí? Entonces, las lesbianas y los homosexuales suelen argumentar que este versículo, el versículo 26 que leímos de Romanos 1:26, solo prohíbe el abuso sexual de niños, ¿sí? Eso se llama pederastía. ¿El abuso sexual? Sí, es un abuso sexual cometido con niños. Y ese es un grave problema en la actualidad. Hoy en día hay leyes que están queriendo aprobar este punto. Quieren, sobre todo desde Estados Unidos, en Estados Unidos es tremendo la cantidad de personas que abusan de niños. Igual Y la degeneración es más, para las personas pervertidas va más lejos también que el abuso. Porque uno ve en la calle hombres grandes que se dan vuelta a mirar a adolescentes. O sea, ¿cómo te entra en la cabeza estar mirando a alguien que puede ser tu hijo? sí, Con pero otros ojos a eso miran. eso lo consideran. Las chiquitas. Ujú. Bueno, hasta ese punto se ha llegado a la bajeza, que no miran, no razonan, porque no es razonar eso. Bueno, entonces, eh, algunos consideran que este versículo 26 simplemente prohíbe el abuso sexual de niños, o también sostienen que es el uso natural, que en ese uso natural no se viola cuando quienes practican la homosexualidad son hombres y mujeres que nacen, entre comillas, ¿no?, según ellos, y tienen esa tendencia. Si la persona está dispuesta a eso, no puede practicarlo, no hay problema. Eso dicen ellos. Pero no se refiere a eso el texto bíblico. El texto bíblico está refiriéndose a que las personas decidieron apartarse de tal manera que se degradaron a sí mismas. Es una condición de la persona. La persona decide llegar a ese punto. Y por más que la persona decida hacer ese punto, llegar a eso, es una práctica que Dios no la acepta, ¿sí? Dios no acepta esa clase de actitud. Pero Pablo afirma con claridad que el lesbianismo es contra naturaleza. Y la Biblia prohíbe estrictamente, en otras partes, toda homosexualidad. Ahí entendí que ellos se justifican diciendo que solamente para las relaciones. Claro. Ellos se justifican de esa manera, ¿no? Porque acá no hablamos de alguien que Claro, se decidió, ¿no? no violan la ley, digamos, o lo que dice ahí, porque Está dirigido a esa clase de personas. Claro. lo hacen conscientemente, digamos. No practican. Bueno, el texto de Levítico lo leímos recién. Así que dice, el Creador quiso que el hombre y la mujer se unieran en matrimonio. Eso está Génesis 2:24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? Cada vez que hay unión sexual, hay unión, se liga la persona con la otra persona. Por eso es que tiene que ser una sola mujer para el caso del hombre y para la mujer un solo hombre.
Y eso está en los votos matrimoniales, que van a ser el uno para el otro y nada más. No hay otras cosas. Eso es algo que no se comprende. Ustedes notaron que desde hace un tiempo, ahora ha cambiado mucho el tema de... Antes se casaban y años duraban los matrimonios, y bueno, ahora no. Ahora que ya no se casan. Directamente las personas dicen, bueno, vamos a convivir un tiempo y probamos. Y no se llevan bien, listo. Al mes ya se separan. Y van y buscan otra pareja, y otra pareja. Y después, el tema es que todo el daño que se provocan a sí mismos, y a veces el no saber cuidarse y todo eso, también engendran hijos que tienen una mujer tiene distintos hijos con distintas parejas y cada uno tiene su propio apellido y es un lío, es un caos. Y eso causa división a veces entre los mismos hermanos, porque desprecios, enojos, cosas que suceden entre hermanos por esa situación. Eso no tendría que pasar, pero lamentablemente hoy es algo natural. Todo eso, todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Las malas decisiones siempre afectan y hacen daño. Entonces, eso es algo que se tiene que entender, porque hay un problemita aquí adentro del corazón de la Lo persona. que pasa es que de chiquito la misma sociedad también enseña a las personas que no nacen en el camino de Cristo, o sea, que no está que eso es normal. Pues la verdad es como que lo mismo, o sea, lo toman como normal lo más grande y lo que van siendo adolescentes lo van tomando como Sí, normal. naturalizan todo, pero el tema es que no, hay cosas que no podemos nosotros permitirlas y a veces la Biblia lo establece, que no tiene que ser así. Sí, Esa conducta no están fuera de lugar. pues yo estoy de acuerdo con ahora. Pero son cosas que tienen que hablar en la familia. Eh, los padres tienen que inculcarle esto a los hijos. En muchos hogares no se habla acerca de estas situaciones. No se habla acerca de formar un hogar, no se habla de cómo tiene que ser establecido, sino que se lo dejan y después se enteran que andan cosas raras y ya tiene 20 años el chico o la chica, 19, 17, 15, no la van a enderezar, sino porque ya tienen su postura y su forma de ser. Es complicado el tema cuando las personas o sea, como padres no nos involucramos en el cuidado de los hijos. Bueno, seguimos leyendo acá un poquito. Vamos a entrar en un tema complicado, lo que hablamos el viernes pasado. Como ejemplo de la clase de perversión sexual que Pablo pudo haber tenido en mente en aquel tiempo, el emperador Nerón castró a un muchacho llamado Esporo y se casó con él. Tales pasiones vergonzosas terminaron en una retribución de vida. ¿Conocen ustedes la historia de Nerón con Esporo? Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Pobre. ¿Por qué? Pobre Esporo, sí. Por el nombre y por todo. Ahora vas a ver la historia y vas a decir realmente pobre. El tema es el siguiente. El ambiente en que Pablo estaba predicando y donde él estaba enviando esta carta, había ciertas cosas que estaban mal, estaban siendo pervertidas, pero desde arriba, desde la gente que tenía poder. En ese tiempo estaba Nerón como emperador. Y Nerón no era un nene bueno, fue el que mató al apóstol Pedro, lo crucificó cabeza abajo, lo blanqueó con brea y lo prendió fuego para iluminar su jardín. Ese era Nerón. Sí, de ahí me acuerdo el nombre. Era un asesino De Nerón. y él asesinó a varios familiares. Él fue el que prendió fuego a Roma y inculpó a los cristianos. Él estaba, en cierta manera, medio trastornado de su cabeza. Y
La historia cuenta de que él tenía una esposa que era muy, muy hermosa. Eh, la esposa se llamaba Popea, Popea Sabina. Esa era la esposa de Nerón. Ve que hay nombres que son peores, ¿no? Hay nombres que de pronto uno se llamaba Esporo. Bueno, era peor Popea. ¿Cuál es peor? ¿Popea o, o Esporo? Las dos. Las dos. Me No, preguntaron pero si había Esporo era varón. caballo. No me acuerdo que me preguntó, yo le dije Vanessa. Que había otro nombre, no, no hay otro. Karina, la videollamada. Ah, bueno, sí, no era. Bueno, entonces, eh, les voy a contar así un poquito por, por, por arribita de lo que era la historia de Nerón. Eh, Esporo era un esclavo que tenía Nerón, un esclavo que era físicamente muy hermoso, muy bello, y tenía un parecido muy especial a la esposa de Nerón. Ah, pero ¿y qué le pasó a la esposa? Ahí voy. Ah, Era parecido a la esposa de Nerón, y él lo toma como esclavo, ¿sí? Y esa era la segunda esposa que tenía Nerón. Eh, esa esposa, Nerón la mató cuando estaba embarazada. La mató a golpes de patadas, pegándole patadas. Eh, pero él la amaba tanto que como Esporo era muy parecido físicamente en el rostro a su esposa fallecida, la que mató él, lo manda a castrar. ¿Para qué? Para casarse con Esporo, para que tomara el lugar de su esposa. Y esto era sabido por toda la gente. Eh, pero Nerón llegó al punto de que no solamente lo manda a castrar, se casa, hizo una ceremonia, preparó banquetes, y preparó todo para como si fuera un casamiento normal, y él se casa y vienen todos a la ceremonia, y cuando lo ven, es Poro. ¿Sí? Y el que decía algo, Nerón lo mataba. sí, por eso sabía que no le iba Está a todo decir bien, nada. está todo aprobado, todo bien. Y toda la gente sabía lo que Nerón había hecho, pero el poder que él tenía, la gente tenía temor. Entonces aceptaron esa clase de matrimonio. ¿Sí? Eh, entonces, para él era la esposa. Como era parecida a su difunta esposa, la Popea, eh, la presentó, la llevaba a las ceremonias, a ¿Y los la iglesia eventos. cristiana se tenía que esconder de Nerón? ¿Los mataba? En ese tiempo había persecución de los cristianos. Los cristianos eran llevados encarcelados y después eran llevados a las arenas. Las arenas eran los lugares, era un lugar como un estadio, y en ese lugar el show era el siguiente: largaban a los cristianos con un palo y se enfrentaban a los gladiadores. Los gladiadores venían con espadas, con lanzas, con armas, y lo hacían pedazos delante de la gente, los cortaban, lo hacían pedazos. Esa es una clase de show. El otro show era largar a los cristianos y le largaban leones, tigres, rinocerontes, ¿Era ahí, toda arena? sí, se le decía arena por el tema de que era un lugar de pelea. O se hacían carreras de caballo. Eh, Ese era el show. La gente se reunía, todos los romanos entraban ahí al Coliseo romano. Y ahí gritaban, era el show, disfrutaban de todo eso. Y como a la gente le gustaba eso, Nerón perseguía a los cristianos, los dejaba ahí y listo. Para que todos
estuvieran contentos y no dijeran nada de las perversiones que él hacía. Pero mientras tanto él se mandaba toda esa clase de cosas. Busqué un poquito de información acá acerca de, de Nerón y de Esporo puse. ¿Quién era Esporo? Esporo era un joven esclavo de una belleza física extraordinaria, su parecido con Popea, la segunda esposa de Nerón, a quien el propio emperador pateó hasta la muerte en un ataque de furia mientras ella estaba embarazada. Era tan asombroso que el parecido que Nerón quedó obsesionado con él. Para solucionar el vacío que dejó Popea, porque la mató la esposa, Nerón decidió literalmente recrearla a través de Esporo. Los relatos históricos detallan los siguientes hechos. Lo primero, la castración. ¿No había servido anestesia en esa época? Posiblemente no. La sufrió Esporo. Bueno, Nerón ordenó la castración de Esporo para preservar su aspecto juvenil y de esa manera mantenerlo lindo y bonito. ¿Sí? Luego lo que hizo fue una boda pública. En el año 66 después de Cristo, Nerón se casó legalmente con Esporo en una fastuosa ceremonia en Grecia. El joven vistió el velo nupcial de las novias romanas. Recibió una dote formal y el matrimonio se celebró con banquetes públicos. ¿Sí? ¿Se imaginan lo que sería esa reunión? Venían los invitados de casa Nerón, bueno, vamos, que llevamos regalitos, sí, vamos, todo. Y cuando ven entrar, con todo de blanco entra, y por ahí se levanta el velo, y era Esporo, che. No era, Bueno, no era una mujer. Con no se iba a hacer el mal, porque era hombre igual. No, sí. Bueno, entonces, Nerón insistió en que todos llamaran al joven Sabina, como el segundo nombre de Popea. Así que ya no era Esporo, sino era Sabina. Lo vistió con las ropas de la difunta emperatriz y exigió que fuera tratado con honores de una reina. Sí o sí lo tenían que tratar como si fuera una mujer, como si fuera la reina. Entonces, Esporo lo acompañaba para todos lados. Iba a donde él iba, donde iba Nerón, estaba Esporo o ¿Había muerto? Sabina. ¿Quién? ¿La primera mujer también había muerto ya? No averigüé eso. Pero sí sé que esta era la segunda mujer. Entonces, algo así. No, esto lo vamos a dejar. Esporo acompañaba a Nerón por todas partes, viajaba con él en su litera, en su carro, y según un historiador que es Suetonio, tenían nombres lindos todos, ¿eh? Era un historiador. El emperador dice que lo besaba apasionadamente en público, en los mercados, en los festivales, en Grecia, en Roma, en todos los lugares, y toda la gente veía todo eso. Por eso yo había preguntado si la primera, porque por ahí lo hizo solamente como para que representara a la mujer, pero no solamente. A la que mató él. Claro, que yo pensé que por ahí era para representarlo. No solamente representado, sino que para él era la mujer, la sustituta. Y era un esclavo que estaba sufriendo toda la situación. Así que bueno, lo otro lo dejo porque si no nos vamos a ir. Pero como para que vean una cosa, todo lo que vivió públicamente, esto se veía, todo, así estaba digamos el gobierno, ¿no? Claro que no hay problema. Así estaba el gobierno, arriba. Imagínense, la gente que gobierna estaba así, ¿qué haría el pueblo? Sí, se normaliza todo. Y bueno, entonces era algo natural. Ahora Pablo escribe una carta y pone el versículo 26 y 27 confrontando a la realidad es que el hombre se alejó tanto de Dios que cambió el uso natural. Entonces
Igual fue bastante Él sutil podía... en la carta para todo lo que contó él. Sí, es que le costaba la cabeza. Él estaba yendo a ese lugar, a, a Roma, y de pronto lo podían encarcelar. Bueno, ya estaba encarcelado, lo podían matar directamente. Por todo lo que estaba denunciando o haciendo ver a toda la gente. ¿Sí? Entonces, esa es la situación con... ¿No sabían eso de Nerón y Esporo? No, siempre se aprende algo. Ah, bueno, vamos a otro tema, cambiemos, vamos. Bueno, todo esto que Pablo le escribe para ese tiempo eh, corría peligro su vida al exponer toda esta situación. Sí. Fíjense que dice, los griegos eran comúnmente bisexuales. No solo se aprobaba la conducta homosexual, algunos escritores como los oradores en el simposio de Platón la preferían por sobre la conducta heterosexual. Si eran homosexuales era más aceptado que si fuera una persona normal. Sino que había elementos en la cultura que socializaban a los muchachos en esa dirección. O sea, que ya se los inculcaba como si fuera ahora esta clase de adoctrinamiento que quieren hacer en el jardín, en las escuelas, inducirlos a cambiar de dirección. Bueno, desde ese tiempo se está gestando, trabajando de esta forma de conducta. Hombres y mujeres crecían segregados y los vínculos entre varones eran estrechos, o sea, para inducirlos o para desviarlos de la conducta masculina. Evidentemente debido a una diferencia en el número de mujeres, que muchos atribuyen al infanticidio de niñas. ¿Por qué? Porque era más común las mujeres que nacieran mujeres que niños. Entonces, comúnmente se asesinaban cuando nacían mujeres, se las mataba por ser mujer. Los matrimonios, en consecuencia, se daban entre hombres de 30 años, 30, 40 años, y las mujeres de 14 años, a quienes los hombres veían como niñas, pero las tomaban como si fueran esposas. En eso no tenían ningún apego los padres en entregar a sus hijas como si fuera cualquier cosa. A veces hasta era un acto comercial. Les convenía tener hijas para ofrecerlas para casarse. Las vendían. Los hombres tenían acceso solo a 3 formas de desahogo sexual, hasta llegar a esos matrimonios tardíos. Hasta los 30, 40 años, los hombres comúnmente se acostaban con esclavos, con prostitutas o con otros hombres. Esa era la conducta de los hombres en ese tiempo. ¿Y por qué tardaban hasta los 30 para poder casarse? Porque en esa etapa recién ellos establecían o se formaban un hogar, se establecían en un lugar. Pero mientras tanto no consideraban eso. Pero una vez que ellos querían formar un hogar, una casa, tener una familia, no buscaban a alguien de su edad. ¿Por qué? Porque una mujer de 40 años no podía tener hijos. Claro. Entonces ellos lo que hacían era conseguir una jovencita y de esa manera avanzaban para tener hijos. Entonces, despertar a los muchachos al placer erótico entre los de su mismo género era un pasatiempo favorito de los hombres griegos en ese periodo. O sea que comúnmente a los jóvenes se los inducía a la homosexualidad como un pasatiempo, como una forma de... Y lo que era las mujeres hasta también se las mataba o no les daban valor a lo que es la mujer.
Eso desde el lado griego. Ahora, aún cuando muchos romanos de clase alta fueron afectados por los ideales griegos, porque también todo esto, esta conducta de vida que tenían los griegos, en parte la adoptaron los romanos. Muchos otros, especialmente filósofos romanos, consideraban la práctica homosexual como repulsiva. Un poco resistieron a esa clase de vida. Pero después se dieron, después los moralistas grecorromanos algunas veces se opusieron a la inversión de género como contra naturaleza, lo que se asemejaría al argumento judío, lo que dice la ley judía, de los propósitos originales de Dios en la creación. Génesis 2:18, que el hombre tomará una mujer y serán uno. Aunque algunos textos judíos hablan de adulterio y de ladrones judíos, casi siempre tratan la conducta homosexual como una práctica gentil. La socialización claramente afectaba el desarrollo sexual. O sea, cuando más sociales se hacían con sus pares vecinos, con los griegos, compartían con ellos, más se les apegaba a las costumbres. Entonces se hacían una mezcla de costumbres, de pensamientos, y terminaban hundiéndose en esas cosas. Y eso sigue pasando hoy, sigue pasando en las familias. Cuando una familia permite que otra, con otras costumbres, otra forma de vida, se apeguen, los hijos son los que sufren las consecuencias. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Se entiende? Entonces, Nero no era un buen muchachito, ¿no? Y todas las cosas que estaba pasando en ese tiempo, Pablo escribe, y eso es otro punto que tenemos que ver, la valentía que tenía los apóstoles al enfrentar toda esta condición de vida, toda esta forma de vida. Por eso Porque a ellos les costaba. Era complicado que Pablo fuera a Roma. Claro. Por eso como que siempre había alguna traba. En la conducta que había, sí, pero no era solamente en Roma. En Roma era el epicentro de todo, pero los romanos el imperio romano abarcaba todo. En Corinto, como vimos que Pablo dice, algunos eran ustedes así, en Corintio, en Éfeso. Éfeso era un lugar donde la brujería estaba a pleno, en Colosas, en los distintos lugares. ¿Por qué? Porque el imperio romano había abarcado todos esos lugares, y al llegar el imperio romano llegaban sus costumbres. No solamente los romanos, sino que también los griegos. Los griegos habían helenizado todo, se le dice helenizar porque ellos impusieron su forma de vida en todos esos lugares. Entonces, todos estaban sometidos por lo que hacían las costumbres de ellos, y no eran buenas. ¿Sí? Ahora, vamos a pasar al versículo 27. Romanos 1:27. El versículo 26 habla de la mujer, ahora el 27 habla del hombre. Dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ahora vemos la perversión, pero llegando al hombre. Vimos en la mujer la conducta, lo que había afectado, y ahora vamos a ver lo que afectó en el hombre. Los hombres se volvieron sodomitas, permitiendo totalmente sus funciones naturales, o sea, se hicieron homosexuales. Apartándose de las relaciones matrimoniales ordenadas por Dios, se encendieron en sus deseos lascivos, los unos hacia los otros, emprendiendo la práctica
de la homosexualidad, ¿sí? La forma de vida, su conducta, sus acciones, van en contra de lo que Dios había establecido. Pero su pecado tuvo efecto destructivo sobre sus cuerpos y almas, enfermedades, culpas y deformación de personalidad les azotaron como una picadura de escorpión. Sufrieron las consecuencias de esa conducta. Esto refuta el concepto de que nadie puede cometer este pecado y no sufrir sus efectos. Por eso es que al final del versículo, noten ustedes que dice, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Porque con esta conducta o esta forma de vida, lo único que generaban eran enfermedades, porque no era natural, era contra lo que Dios había establecido, en contra de lo que debía suceder. Estamos hablando de tiempos donde no había ninguna clase de medicamentos, no había formas de ir al médico, no había higiene, no había limpieza, no había agua corriente en las casas, no tenían los beneficios que tenemos nosotros en nuestra casa. Ahora, una persona que estaba en una ciudad vivía en una ciudad, sí, pero no era que tenía agua en la canilla, así como tener agua corriente como tenemos nosotros. No tenían luz, no tenían nada de eso. Y por más que fueran personas poderosas, ricas, no tenían las comodidades. Pero las prácticas que tenían generaban distintas enfermedades, distintas cosas que de pronto iban repercutiendo en sus propios cuerpos. Esa persona que tenían infecciones, que tenían alguna clase de enfermedad, la transmitían. Si hoy es peligroso y lo están mostrando, van a la salita y hay un cartel que habla acerca, si tenés estos síntomas, bueno, imagínense en ese tiempo donde ni siquiera había agua, no se podían, no se lavaban, no se bañaban, no se limpiaban, pero sí tenían relaciones sexuales y se contaminaban y se ensuciaban y lo que sea. Y no era con una persona, era porque cuando iban al templo era algo que era tremendo. Incluso cuando habla acerca en Gálatas capítulo 5, nombra una palabra que dice y orgías. Orgías era tener relaciones sexuales con varias personas en el mismo lugar, era el templo, la adoración. Eso era una orgía de distintas personas teniendo sexo a la vez, todos juntos. Bueno, eso es una de las cosas que nombra en Gálatas capítulo 5. Entonces, no había cuidado, no había ninguna situación, por eso es que el texto, cuando termina diciendo, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Las enfermedades llegaron y hicieron efecto sobre esta conducta que tenía. Vamos a hablar un poquito de ahora. Dice, en la actualidad algunos están presentando la homosexualidad como un legítimo estilo de vida alternativo. Es una decisión. Ellos deciden vivir así, nadie les puede prohibir. Bueno, hoy se presenta esto. Los cristianos han de tener cuidado en no aceptar los criterios morales del mundo, sino ser conducidos por la palabra de Dios. Para nosotros, aquí están nuestras reglas morales. La palabra de Dios es lo que nos va a nosotros a dirigir en nuestra conducta, en nuestras acciones. En el Antiguo Testamento, este pecado era punible por la muerte.
Levíticos 18:29 dice, porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que le hicieren serán cortadas de entre su pueblo. O sea que para los judíos era algo que era considerado eh, para matarlo, para la pena capital sobre ellos. Ahora puede ser perdonada esa persona por la gracia, si no, no. El hecho, la conducta que tiene la misma situación. O sea, el problema es el pecado. La persona tiene que arrepentirse de esa Por eso condición. mismo. ¿Sí? Y una vez que se arrepiente, listo. Pero ahora No. porque estamos en la gracia, digo. Sí, bueno, ahora estamos bajo las leyes. Antes no. Antes no, la ley de Israel era esa. Si había alguien que estaba en eso, era la ley dice que hay que matarlo. Entonces, qué sé yo, en el barrio encontraban a uno que era homosexual, cualquiera podía venir y matarlo, porque estaban parados bajo la ley. Como la mujer adúltera. La mujer, y por eso que llevaban a esa mujer adúltera delante de Jesús La y piedra. todos iban con la piedra, listo. La ley nos dice que tenemos que apedrearla. ¿Qué decís vos? Era algo para tentarlo a Jesús. Jesús les cambió todo porque dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y desde los mayores a los menores fueron dejando las piedras ahí porque todos notaron que había pecado en su vida. Pero ellos tenían, bajo la ley, podían hacer uso de esas piedras, lo podían matar. Y no pasaba nada. Se cumplía lo que le decía la ley. Levíticos 20:13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. ¿Sí? Esa ley, estamos hablando de lo que es la ley en el Antiguo Testamento, y Israel tenía que estar bajo esa ley. Por eso no podía haber esa clase de conducta dentro de el pueblo de Israel. Entonces, esto es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, los que practican son considerados como dignos de muerte. Romanos 1:32 lo dice. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, lo vamos a seguir viendo después más adelante, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. No llegamos a matarlos o asesinarlos, porque tenemos una ley civil que de pronto los ampara, pero en lo que es espiritual, esas personas son dignas de muerte, porque ellos mismos se están condenando espiritualmente. Ahora, la Biblia habla de homosexualidad como un pecado muy grave, como se hace evidente por la aniquilación de Sodoma y Gomorra. Ahí fue que Dios envió fuego y azufre a ese lugar, por parte de Dios, donde los gays militantes se habían impuesto. Bueno, ahí está el texto de Génesis. No sé si lo puse acá. Ah, sí, más abajo puse. Bueno, ¿vamos bien? ¿Estamos? El Evangelio ofrece perdón y remisión a los homosexuales, lo mismo que a todos los pecadores que se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. Cualquier persona que ha pecado puede restituir su vida en Cristo, si se arrepiente y cree en el Señor. Esas son las dos situaciones que la persona tiene que demostrar, que cree en Jesús y que se arrepiente de sus actos, acepta a Cristo y listo. Ahí hay remisión de pecado. Los cristianos que han caído en este odioso pecado pueden encontrar perdón y restauración confesando y abandonando el pecado. Noten ustedes una cosa, que lo que puse los cristianos,
que han caído en este odioso pecado. Porque al ser un pecado que está en la carne sexual, también puede afectar aún a un cristiano. Si su conducta no está entregada a Cristo, puede afectar su vida. Claro, como cualquier pecado sexual. Como cualquier pecado que está en la carne. La mentira, la codicia. También puede... Estos son más... Lo que pasa es que son difíciles de descubrirlos porque ya llevan algo de intimidad. El pecado sexual es más grave que otro. Si bien todos son pecados, como que afecta más a la persona. ¿Cómo? Como que el pecado sexual es más grave. ¿A dónde dice? No sé, he escuchado que los pecados sexuales son más graves que otros. ¿Pero por qué? Porque uno lo hace con el cuerpo, si lo hace. No, los pecados son todos iguales. Algunos afectan más. Eso afecta. Afectan más porque, digamos, una mentira, ¿cómo te afecta? No te hace daño en el cuerpo, pero sí una relación fuera del lugar sí afecta. Por eso, porque lo sufre el cuerpo, afecta en el cuerpo. Lo mismo que una adicción, drogarte, te va comiendo las neuronas y te afecta en el cuerpo. Entonces ahí la afección que realiza esa clase de pecado es más dañina que para la propia persona, las consecuencias que tiene. Sí. No es que Dios no la pueda perdonar, no se refiere a eso, sino que las consecuencias que sufre la persona, eso es más problemático. Porque después, hasta hay personas que de pronto pueden quedar mal físicamente por alguna situación. Personas que de pronto después no pueden tener hijos por una enfermedad que contrajeron de esa manera y le afecta toda la vida. Le cambia la vida porque ya no tiene descendencia. Entonces afecta, esa situación afecta mucho más. A ese punto nos referimos. Entonces, a pesar de que si hay cristianos que han caído en este odioso pecado, pueden encontrar perdón y restauración confesando y abandonando el pecado, ¿sí? Porque ya, si son cristianos, tienen que confesar y abandonar ese pecado. Hay una liberación completa de la homosexualidad para todos los que estén dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Pueden ser restituidos, pueden salir de ese lugar. No es que no están al alcance de Dios. Dios puede obrar en sus vidas. En tales casos son de gran importancia la ayuda y el consejo constante, porque no es algo que sea sencillo de salir. Necesitan el apoyo de la iglesia, del pastor, que esté ahí ayudándolos, aconsejándoles, hablándoles, porque si no se le hace difícil, pero se puede salir de ese lugar. Es cierto que algunas personas parecen tener una tendencia natural hacia la homosexualidad. Hay personas que pareciera que ya alguien dijo una vez, pero este nació así, y es donde se agarran. Parece que tiene esa tendencia. Pero esto no debería sorprendernos porque la naturaleza humana caída es susceptible a todas las formas de iniquidad y perversión. El problema es el pecado que está en la humanidad y afecta a tal punto que a muchos lo hace creer que son así. Yo nací así y no es así. Casi todos los que son así hacen creer que yo Bueno, nací así. sí. Es la primera vez. La maldad del pecado no consiste en la inclinación a él, sino en ceder a esa inclinación y practicarlo. Ese es el problema. Cuando la persona cede ante esa inclinación y practica eso. El Espíritu Santo da el poder de resistir a la tentación y de tener una victoria duradera. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que esta tentación a los que la tienen le va a seguir en todo momento y ella la tiene que seguir resistiendo? Una tentación puede venir en distintas oportunidades, en distintas situaciones en la vida.
Y nosotros, cualquier tentación tenemos que resistirla. Una tentación no es pecado, es una tentación, es algo que nos tienta a hacer tal cosa. Pero el problema se transforma en pecado cuando la persona lo acepta y se inclina hacia esa acción y practica eso, porque comete el pecado. Pero mientras venga, esos Yo son... creo que para una, no sé, lo veo de esta manera, yo creo que para una persona que ya entra en Cristo, que esa tentación, esa clase de tentación de homosexualidad, por ahí le esté molestando siempre, como que debe ser... Hoy en día nuestros jóvenes son tentados de esta manera. Con algún compañero que de pronto llega y le hace alguna broma, ya haciéndole decir, pero ¿qué, vos sos gay o qué? Tirándole esa forma de pensamiento, o vos te vestís como tal cosa, como... Entonces, esos pequeños dardos que el enemigo envía, llegan a un momento que se hacen tan fuertes que la persona es tentada a pensar, uy, ¿no seré así? ¿No será que yo también? O entonces, sobre todo en lo que es la niñez y la adolescencia, esa etapa vienen todos esos ataques. Tendría que entrar en el dominio propio, ¿no? Algo así. Sí, pero también resistir a eso. Porque a algunos por ahí esos dardos le va a llegar, a otros no, según cómo esté la persona, o las convicciones que tenga. Sí, o también la simple curiosidad y que a ver qué se siente o practicar, porque yo lo veo a mis compañeros o a mis amigos, o hoy en día a través de las series, los dibujos, las películas, todo bombardea algo, es algo natural. Donde no hay una serie que de pronto hay un homosexual, una lesbiana, no es una serie, porque están todas tienen actos sexuales, desnudos tiene que haber, porque todo apunta a... Todo es sexualidad. Venden un chicle y aparece una mujer desnuda. ¿Y el chicle qué tenía que ver? Sí, por ahí está Pero familiar y aparece. todo es sexual, todo ataca ahí. Y llega un momento que se naturaliza y se acepta. Entonces, ahí está el problema. Cuando la persona tiene esa inclinación y lo practica. Eso es pecado. Practicar eso. Pero de todas maneras el Espíritu Santo nos da el poder para resistir todas esas tentaciones y nos da una victoria duradera, o sea, permanecemos firmes. O sea, la tentación en cuanto a eso sería, mira, puedes hacer esto, no tener ganas de hacerlo. Eso sería... Y hoy los ataques comienzan todo para mirar. O saber, a ver enterarme, a ver qué es eso, qué será. Porque después viene de una vez que lo enteramos, ¿y qué se sentirá? ¿O qué tendrá distinto? ¿Por qué hay tanto? Hay algo claro, y esa curiosidad lo va llevando hasta que llega un momento de tratar de que la persona decida hacer eso. Una vez que le abrís la puerta, No es que ya está, sino que ya es pecado y después trabaja otra cosa, que es la culpa. Satanás te ata con la culpa, con el engaño, y ahora que, ¿cómo te acercas a Dios? ¿Qué vas a hacer? Si fuera el caso de un cristiano. sí. Entonces esa bajeza, lo que hay que hacer, por eso es lo que puse acá en cuanto a que si fuera cristiano, lo que hay que hacer es pedir perdón. Y de esa manera cambiar dejar el pecado y volver el corazón completamente al Señor. Si no, va a estar siempre enredado en esa clase de situación. Leemos el texto de 1 Corintios 10:13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
siempre que viene una tentación, en cualquier ámbito, en cualquier cosa que nos lleve a transgredir, a inclinarnos hacia el pecado, eso es una tentación. Algo que nos ofrece, dale ahora que nadie te ve, aprovecha, y vos por qué no practicás esto, por qué no haces, bueno, eso es una tentación. El Espíritu Santo está también para ayudarnos a resistir esa tentación. Nosotros podemos resistir esa tentación. Ninguna tentación es tan fuerte que nos va a doblegar. El Espíritu Santo va a estar ahí para ayudarnos a no ceder. Por eso es que la palabra dice que nosotros no debemos apagar el espíritu, no debemos dejar de lado los consejos que nos da cuando nos hablan, para que nosotros no cedamos a las cosas de este mundo. Bueno, esta última parte dice, algunos de los cristianos en Corinto eran pruebas vivas de que los homosexuales no tienen por qué quedar irrevocablemente ligados a este estilo de vida. Y utilizamos el texto que leímos anteriormente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, a través de la obra que Jesús hizo, también si una persona cayera en esa trampa del enemigo, si se diera a los hechos de la carne, puede ser librado. Puede Dios librarlo de de esta clase de pecado. ¿Sí? Hay restitución para esa vida. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Vamos que lo terminamos. Bueno, entonces al final del texto, y dice, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Pablo habla de una retribución para la conducta homosexual. La homosexualidad tiene en sí misma una retribución. Esto habla de la naturaleza autodestructiva del pecado, por lo regular lleva en sí misma su propia retribución. O sea, lo que hablamos hace un ratito, todas esas enfermedades, las cosas que venían, las cosas que sufrían por esa conducta. Es una retribución a ese extravío, a esa forma de vida. A veces es la retribución de la enfermedad, la cual es consecuencia de violar el orden de la naturaleza. Algunas veces es la retribución de rebelión, dando como resultado un vacío espiritual. Porque ninguna persona que está en esta conducta va a tener su corazón algo de Dios. Hay un vacío ahí en su vida. Pero no solamente en las cosas espirituales, sino que también en cuanto a la familia, porque no hay aceptación. En la sociedad tampoco. Por eso es que están enojados con todo, porque ellos tienen esa conducta y no quieren aceptar que están mal. Es al revés, todos están en contra mío. Y es que esa persona ha ido en contra de la naturaleza. Por eso es que tiene ese vacío en su interior. En este sentido, el término gay es una ilusión. Envía el mensaje de que hay algo esencialmente feliz y sin cuidado sobre el estilo de vida homosexual que no hay. Y le agregué esto de la palabra gay, porque la mayoría no sabe qué quiere decir gay. Gay proviene del francés antiguo, gay, que originalmente significaba alegre,
vistoso o bueno. Entonces, de ahí es el origen de la palabra gay. Era una persona que era alegre o era vistoso o era bueno. Se lo consideraba así. Ay, pero resulta ser que ahora se le da a esta conducta homosexual, se le da este estilo de vida y se la toma como que es una persona alegre. Es una persona Está más depre que... así, tan enojado, tan consigo mismo. Que son vistosos. Y sí, ahora sí. Se pusieron ese término para que le quedara bien este significado. Ujú. Para describirse a sí mismo, como son. Y son buenos. Por lo cual todo lo demás son malos. Pero es importante que sepamos la palabra esta de dónde viene, porque muchas veces no la teníamos en claro. Terminamos con esto. De nuevo, esta libertad de desobedecer debe ser vista como el juicio de Dios, no su bondad. Aquellos que participan de tales actos están recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, estos versículos que hemos leído, versículos Romanos 1, 26 y 27, muestran la bajeza en la cual llegó la humanidad. Lo que Dios había puesto como más alto en este mundo, ahora demuestran la bajeza más profunda, porque aún se hacen daño en sí mismos en sus propios cuerpos, dejando el uso natural que Dios estableció. Este es el efecto del pecado, cómo ha degradado tanto al hombre. Es la condición en que el hombre ha llegado a estar, la cual con urgencia necesitamos que se busque a Cristo, restablecer la condición del hombre. Y aunque muchas veces no se habla mucho de la condición sexual, de esta parte, es algo necesario hablar, porque es una conducta que también Dios aprueba o desaprueba. Y la Biblia habla mucho acerca de sexualidad. Y nos pone normas, formas de vida que nosotros debemos establecer en nuestra vida, en nuestra familia, y que traen beneficios. Y hay conductas de las cuales tenemos que erradicar, las cuales Dios no las aprueba. Entre las que hemos visto hoy, ha llegado el mundo pagano, ha llegado a establecerlas como algo normal. Hoy en día aquí en nuestra Argentina se quiere normalizar ciertas conductas que nosotros no podemos permitir como iglesia, que están en contra de la voluntad de Dios y que afectan a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestros hijos, y no podemos nosotros permanecer callados ante esa situación, porque eso moralmente daña toda la sociedad. Y tenemos que nosotros, más que nunca, hablar lo que Dios estableció, porque eso es lo único que trae bendición. Aunque algunos digan, pero esto de puertas para adentro en mi casa yo hago lo que quiero. Pero repercute en toda la sociedad, afecta a todo. El problema es que la mayoría no se queda de puertas para adentro, sino que lo sacan a la calle y lo imponen y quieren que sea aceptado o quieren que todos lo aprueben. Y ellos mismos están exponiendo su bajeza, su forma de vida promiscua, que no ayuda, que no trae ningún beneficio y que simplemente van a tener la retribución que dice que tiene las consecuencias de sus actos. Por eso es que el SIDA ha avanzado tanto, las enfermedades sexuales han avanzado tanto y hay tanta gente que está muriendo. ¿Por qué? Por sus acciones, su forma de vida. Simplemente reciben la retribución de sus actos. Todo esto afecta a la sociedad.
Bien, ¿estamos? Sí, algo que... Vanessa dijo que algunos dicen que nacen así. Sí. Viste que hay ese estudio de los cromosomas, yo no sé cómo son, ¿no? Que serían entonces que está diciendo que Dios se equivocó cuando Dios dice en su palabra varón y hembra los creó. A ese ya se le cae todo el argumento. ¿Por qué Sí, sí, entonces hacen ese estudio? ¿Es para avalar que son homosexuales por decisión propia? Es que tampoco la ciencia aprueba eso, porque la ciencia, el hombre es de una manera y la mujer de otra manera. Y por más que se sienta o considere la persona, o es mi decisión, como dicen ellos, bueno, sí, pero no podés negar lo que Dios ya hizo. Sos hombre. Y lo que es mujer, es mujer. No hay otro cromosoma que diga, bueno, este sí es... Este es medio rarito. Claro, no. Por eso. No. Muy en cuenta Aún la naturaleza. ciencia lo demuestra, la biología lo demuestra. No hay forma en que puedan justificar sus actos. Si es una decisión, es la decisión de ellos. Pero no hay... No puede decir que nació No. así. Pero quieren a toda costa como Justificarlo de alguna forma. Esa es la palabra, justificarse de cualquier modo. Sí. Bueno, por eso acá anteriormente dijimos, es cierto que algunas personas parecen tener una tendencia natural hacia la homosexualidad, que nacieron así, o yo nací así. ¿Qué culpa tengo yo si Dios me hizo así? Dios no te hizo así. Claro, Dios no te hizo, Dios no te hizo varón y así. hembra los creó, Dios formó al hombre, hombre, y a la mujer, mujer. La decisión que hayas tomado, los traumas que hayas tenido, es distinto, pero es una decisión, la persona decide. Porque algunos dicen, bueno, esto es un trauma porque fue violado de chiquito y por eso es que es homosexual. Pero hay otros que fueron también violados y siguieron siendo hombres y formaron su hogar con una pareja, una mujer. Eso no decidieron que eso fuera lo que marcara su vida, o sea, que los dirigiera. Si uno se pone a pensar, tendría que ser al contrario. Eso que te dolió tanto, que te hizo tanto mal, que en la niñez, que no entendés nada, tendría que ser como... Bueno, se pero repele. otros también utilizan, sale a robar. ¿Por qué robar? Porque tengo hambre, tengo que alimentar a mi familia. ¿Y por qué no vas a trabajar? ¿Por qué no vas a pedir? Sí, Alguien te va a pedir ayudar. que- Alguien te va a ayudar. Sí, eso es cierto. Es una decisión. Lo que pasa es que las personas siempre toman la decisión más corta, De justificarse lo que les también. conviene, y se justifican de sus actos, de las malas decisiones que toman. Y el lesbianismo, la homosexualidad, es una mala decisión. Por más que la persona quiera decir que Dios lo hizo así o que soy así por culpa de alguien, no, es la decisión que ellos tomaron. Pero el orgullo va a impedir que las personas reconozcan eso. Pues yo entendí porque siempre uno cuando le echa la culpa a los padres, esto, lo otro, de uno ir equivocándose por la vida. Yo entendí que las equivocaciones son de uno y uno se tiene que hacer cargo. Porque siempre es, uy, porque estaba mal por aquel por el otro, ¿no? Cuando uno se equivoca porque uno se equivoca. Hay que hacerse cargo de lo que uno hace bien y mal. Y así. Lo aprendí, ¿no? Todos decidimos qué vamos a hacer. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Que así como decidimos, bueno, esa decisión tiene sus consecuencias. Para bien o para mal. Y como dijimos recién, algunos tuvieron las mismas circunstancias, pasaron por las mismas cosas, pero su conducta se mantuvo firme. Y otros no, se desviaron. Esa es decisión de la persona. Eso es decisión de lo que quiera hacer. Y en eso no podemos inculpar a Dios y decir, Dios me hizo así, o Dios permitió esto en mi vida, ¿por qué lo permitió? Inculpar a Dios, no. La persona decide tener esa forma de vida y eso es lo que tiene que entender que tiene que cambiar, porque si no estás transgrediendo lo que Dios ha establecido. ¿Listo? Bueno, vamos a orar, hacemos una oración.
Señor, te agradecemos en este día por este tiempo, lo que hemos podido compartir en este día. Gracias porque podemos ver que no hay nada que se escape de tu palabra, Señor. Tú conoces la conducta, conoces las acciones, conoces los tiempos, las cosas que pasan, Señor, en este mundo, y tienes una respuesta para cada una de las situaciones que se vive aquí. Ninguno puede justificar su falta, sus pecados y decir no sabía nada, sino que, como hemos visto a través de tu palabra, que nos hablaba acerca de que este Dios les dio a conocer y los manifestó a todos. Todas las cosas, Señor. Y decía tu palabra, de modo que no tienen excusa. Ninguna persona tiene excusa para justificar sus pecados. Ninguna persona puede justificar sus acciones y decir que fue Dios el que le inculcó, que fue Dios lo formó, lo hizo. Señor, tú has establecido al hombre, hombre, y a la mujer, mujer. Y en este tiempo, Señor, donde la sociedad está tratando de imponer, o estos colectivos que aparecen, Señor, estas distintas agrupaciones que de pronto quieren imponer, yo ruego, mi Dios Santo, que seas tú obrando en nuestra sociedad. Que en este tiempo, Señor, guardes a nuestros hijos, guardes a cada uno de los familiares, Señor, a no ceder ante toda esta ideología, Señor. Que podamos, Señor, mantenernos limpios, puros de todas estas contaminaciones, Señor. Todos los ataques que vienen a nuestros hijos, a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños, Señor, en especial. Que este tiempo, Señor, los resguarde, Señor. Protégelos, Señor. Que el enemigo no saque ventaja en todas estas cosas, Señor. Porque vemos que en tu palabra, Señor, tú lo has establecido así. Y te rogamos, Señor, que como iglesia podamos predicar, anunciar, hablar y decir esta verdad, Señor. Que podamos encaminar, Señor, a aquellos que están dudando, que podamos afirmar a aquellos que están tal vez siendo tentados, Señor, para que puedan resistir toda obra que la carne quiere inducirlos, Señor. Aun que el enemigo quiere atarlos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor. Porque esto también es pregonar la santidad. Y tu palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Señor, todos estos actos, todas estas acciones, tu palabra dice que no heredarán el reino de los cielos. Yo te ruego, Señor, que obres, que trabajes, Señor, en los corazones, en las vidas, porque tal vez de alguna manera hemos visto a alguien o conocemos de alguien, sabemos alguna situación, oramos, Señor, para que tú le des oportunidad de salvación a estas personas, para que puedan encontrar en Cristo, Señor, una solución, Señor, a esta situación, para que cambien, se arrepientan y vuelvan sus corazones a ti, Señor, para que puedan llenar, Señor, ese vacío que tienen en sus vidas, para que puedan sentir el verdadero amor. Señor, oramos para que en este tiempo seas tú alcanzando a aquellos que están siendo atados bajo todas estas condiciones de vida. En el nombre de Jesús lo ponemos ante ti y te damos gracias, Señor, por poder compartir, hablar y ver un poco en la historia, como hemos visto acerca de Nerón, aún en tu palabra, entender que todo, Señor, está bajo tu mirada en este mundo, Señor, y que podamos nosotros, como dice tu palabra, vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.